La habitación estaba envuelta en un silencio que parecía sostener el peso de 1000 palabras no dichas. La luz tenue de una lámpara en la esquina dibujaba sombras suaves sobre las sábanas blancas, donde estábamos acostados, nuestros cuerpos apenas separados por el espacio que ocupaban nuestros pensamientos. Mi mano descansaba sobre su pecho, sintiendo el latido constante de su corazón bajo mis dedos. Él, con un brazo detrás de la cabeza y una rodilla doblada contra el colchón, parecía perdido en algún lugar que no podía alcanzar. Su respiración era lenta, pero había algo en su quietud, algo que me hacía querer saber más. Me acerqué un poco más, dejando que mi cabello rozara su hombro y susurré con una calma practicada. ¿Todavía piensas en ella? No respondió de inmediato. Ese silencio, esa pausa, fue todo lo que necesitaba para confirmar lo que ya sospechaba. Sus ojos se desviaron hacia la ventana, como si la respuesta estuviera escondida en la noche que se extendía más allá. Sonreí suavemente, apoyando mi barbilla en su pecho. Bien, dije, mi voz apenas un murmullo, cargada de una intención que él aún no comprendía. Me incorporé ligeramente, dejando que las sábanas se deslizaran por mi piel, y tomé mi teléfono de la mesita de noche. Marqué su número sin dudar, sintiendo cómo el aire en la habitación cambiaba, volviéndose más denso, más eléctrico. Él me miró, confundido, pero no dijo nada. Su respiración se detuvo por un instante cuando escuchó el tono de llamada. Minutos después, 3 golpes suaves resonaron en la puerta principal. Su cabeza se giró hacia mí, sus ojos abiertos de par en par. ¿Qué hiciste?, preguntó, su voz baja, casi incrédula. Me levanté de la cama con una calma deliberada, deslizando un kimono de seda sobre mis hombros. Le di un beso rápido en la mejilla, apenas rozando su piel, y caminé hacia la puerta sin mirar atrás. Tranquilo, dije con una sonrisa, yo me encargo. El pasillo estaba fresco, un contraste con el calor que aún sentía en mi piel. Cuando abrí la puerta, allí estaba ella, exactamente como la recordaba. Un vestido negro que abrazaba cada curva de su cuerpo, el cabello recogido en un moño elegante y unos labios pintados de un rojo audaz. No dijo nada, solo arqueó una ceja, divertida, como si supiera exactamente por qué estaba allí. La invité a pasar con un gesto, y cuando sus tacones resonaron en el suelo de madera, el aire en la casa pareció vibrar. Regresé a la habitación con ella detrás de mí. Él seguía allí, sentado a medio camino en la cama, las sábanas cubriendo apenas su regazo. Su rostro era una mezcla de sorpresa y algo más, algo que no podía descifrar del todo. He servido vino, dije, moviéndome hacia la cocina con una naturalidad que contrastaba con la tensión en el aire. Tomé 3 copas y las llené con un tinto suave, el líquido brillando bajo la luz. Le entregué una copa a ella primero, y cuando sus dedos rozaron los míos, sentí un escalofrío que no esperaba. Luego le di una a él, observando cómo sus manos temblaban ligeramente al sostenerla. Me senté en una silla frente a la cama, cruzando las piernas con calma, y tomé un sorbo de mi copa, dejando que el silencio hablara por mí. Ella se acercó a él, su figura alta y elegante, y se detuvo junto a la cama. «No has cambiado mucho», dijo, su voz baja, casi un susurro. «Sigues siendo tan callado cuando importa». Él tragó saliva, sus ojos moviéndose entre nosotras, buscando alguna pista de lo que estaba sucediendo. Ella se inclinó y besó su mejilla, un gesto lento, deliberado. Él no se movió, pero sus manos se tensaron sobre la sábana. Yo levanté mi copa, asintiendo una vez, lenta y segura. «Eso depende», dije, dejando mi copa a un lado. «¿Quieres que se quede?» El silencio que siguió fue como una corriente eléctrica, cargada de posibilidades. Me levanté y caminé hacia ellos, mis pasos silenciosos contra el suelo. Me detuve detrás de él, colocando una mano suavemente en su hombro. «Muéstrame», susurré, mi voz baja, cerca de su oído. Ella respondió primero, su mano descansando brevemente sobre su pecho. Él la miró, su mandíbula tensa, pero no se apartó. «Estás cálido», murmuró ella, y él respondió, apenas audible. «Debería estarlo». Me senté a su lado, tomando su mano y colocándola entre nosotras. «Déjate llevar», dije, mi voz suave pero firme. Entonces ella lo besó, un beso lento,
casi tentativo al principio, que él correspondió con una intensidad que no esperaba. Mi mano se deslizó por su brazo, sintiendo cómo la tensión en su cuerpo se desvanecía, dando paso a algo más profundo, más crudo. La habitación parecía contener la respiración. Ella se apartó ligeramente, mirándome, y por un momento nuestros ojos se encontraron. Había una pregunta en su mirada, una que no necesitaba palabras. Asentí, y ella sonrió, una sonrisa que prometía más de lo que cualquier palabra podría decir. La noche aún no terminaba, y lo que vendría después cambiaría todo. El aire en la habitación se había vuelto más denso, como si cada respiración nuestra estuviera tejiendo un hilo invisible que nos unía. Él seguía allí, sentado en la cama, con la sábana apenas cubriendo su regazo, sus ojos oscilando entre nosotras dos. La copa de vino en mi mano temblaba ligeramente, reflejando la luz tenue, pero mi voz se mantuvo firme cuando dije: «Estamos aquí por ti. Déjate llevar». Ella, de pie junto a la cama, lo observaba con una calma que escondía una tormenta. Su vestido negro parecía absorber la luz, y su presencia era un recordatorio de algo que él había intentado olvidar, pero que aún vivía en los rincones de su alma. Me acerqué más, sentándome a su lado, mi pierna rozando la suya bajo las sábanas. Sentí el calor de su piel, la tensión que aún lo recorría. Ella se inclinó hacia él, su mano descansando con suavidad en su brazo, y dijo en un susurro: «Siempre supe que volveríamos a encontrarnos». Sus palabras eran como un eco de un pasado que él había guardado bajo llave, pero que ahora se derramaba sin control. Él la miró, sus labios entreabiertos, pero no dijo nada. No necesitaba hacerlo. Su silencio hablaba más alto que cualquier palabra. Tomé su mano, entrelazando mis dedos con los suyos, y la guié hacia ella. «Esto es para nosotros», murmuré, mi voz baja, cargada de una promesa que aún no había pronunciado del todo. Ella sonrió, una sonrisa que era a la vez desafío y invitación, y se acercó más, dejando que su aliento rozara su mejilla. «¿Recuerdas cómo solíamos reír juntos?», preguntó ella, su voz suave pero punzante. Él tragó saliva, y por un momento, sus ojos se cerraron como si estuviera atrapado en un recuerdo que no podía soltar. Me levanté de la cama, dejando que mi kimono se deslizara ligeramente por mi hombro, y caminé hacia la ventana. La noche afuera era un lienzo oscuro, salpicado de estrellas que parecían observar nuestro pequeño drama. Me giré hacia ellos, apoyándome contra el marco, y tomé un sorbo de mi copa. «Dime», dije, mirando directamente a sus ojos, «¿qué sientes ahora mismo?». Él dudó, su mirada atrapada entre nosotras, como si estuviera buscando un ancla en medio de un mar de emociones. Ella se acercó aún más, su mano subiendo por su brazo hasta descansar en su hombro. «No tienes que responder», susurró ella. «Solo déjame sentirte». El beso que siguió fue diferente al primero. Fue lento, deliberado, como si ella estuviera probando el terreno, buscando los límites que él aún no había definido. Él respondió, vacilante al principio, pero luego con una intensidad que hizo que mi propio corazón latiera más rápido. Me acerqué de nuevo, sentándome en el borde de la cama, mi mano rozando su espalda. «Estamos aquí», dije, mi voz apenas un susurro. «No hay nada que temer». Él giró la cabeza hacia mí, sus ojos brillando con una mezcla de deseo y confusión. Ella aprovechó ese momento para inclinarse y besar su cuello, un gesto que lo hizo estremecerse visiblemente. Tomé su otra mano, colocándola en mi cintura, y me acerqué hasta que nuestros rostros estuvieron a centímetros de distancia. «Esto es lo que queremos», dije, mi voz firme pero suave. «Los tres, aquí, ahora». Ella levantó la mirada, sus ojos encontrándose con los míos, y por un instante, el mundo entero pareció detenerse. Había una conexión entre nosotras, un entendimiento tácito que no necesitaba palabras. Ella asintió, y su mano se deslizó por el pecho de él, deteniéndose justo sobre su corazón, que latía desbocado. La habitación parecía vibrar con la energía de lo que estaba sucediendo. Cada toque, cada mirada, era una chispa que amenazaba con encender algo mucho más grande. Me incliné hacia él, mis labios rozando su oreja, y susurré: «Déjate llevar por lo que sientes».
Él cerró los ojos, su respiración entrecortada, y por primera vez sentí que se rendía completamente al momento. Ella se acercó más, su cuerpo ahora pegado al suyo, y yo me quedé allí, sosteniendo su mano, sintiendo cómo los límites entre nosotros se desvanecían. La noche era nuestra, y lo que vendría después sería un capítulo que ninguno de nosotros olvidaría. La noche se había vuelto un espacio donde el tiempo parecía desdibujarse, donde cada segundo estaba cargado de una intensidad que nos envolvía a los tres. Él estaba entre nosotras, su cuerpo relajado pero alerta, como si aún estuviera procesando lo que estaba sucediendo. Yo estaba detrás de él, mis manos descansando suavemente en sus hombros, sintiendo la calidez de su piel bajo mis dedos. Ella, a su lado, lo miraba con una intensidad que era casi palpable, sus dedos trazando líneas suaves sobre su brazo. La habitación estaba en silencio, pero era un silencio lleno de promesas, de deseos que no necesitaban ser pronunciados. «Estás aquí», susurré, mi voz tan baja que apenas rompió la quietud. Él abrió los ojos y por un momento su mirada se perdió en la mía, buscando algo, quizás una confirmación de que esto era real. Ella se inclinó hacia él, su mejilla rozando su hombro, y dijo con una voz que era casi un murmullo: «Siempre supe que volveríamos a este lugar». Había una certeza en sus palabras, una seguridad que parecía anclarlo, aunque su respiración seguía siendo irregular, atrapada en la intensidad del momento. Me moví lentamente, sentándome a su otro lado, dejando que mi kimono se abriera ligeramente, revelando la curva de mi clavícula. Tomé su mano y la coloqué sobre mi regazo, mis dedos entrelazados con los suyos. «Déjate llevar», dije, mi voz suave pero firme. «Estamos aquí contigo». Ella lo besó entonces, un beso lento y profundo que parecía desarmarlo por completo. Sus manos, que hasta ese momento habían estado tensas, se relajaron, y una de ellas se deslizó por la espalda de ella, atrayéndola más cerca. Yo observé, mi corazón latiendo con fuerza, no por celos, sino por la belleza de lo que estaba sucediendo frente a mí. Ella se apartó ligeramente, sus ojos encontrándose con los míos, y en ese instante algo cambió. Había una pregunta en su mirada, una invitación silenciosa. Me incliné hacia ella, mis labios rozando los suyos en un beso breve pero cargado de electricidad. Fue un momento espontáneo, inesperado, pero perfecto. Cuando nos separamos, ella sonrió, y su mano buscó la mía, entrelazando nuestros dedos sobre el pecho de él. Él nos miró, sus ojos abiertos, llenos de una mezcla de asombro y deseo. «¿Qué está pasando?», murmuró, su voz apenas audible. «Lo que siempre quisimos», respondí, mi mano deslizándose por su pecho, sintiendo el latido acelerado de su corazón. Ella se acercó de nuevo, sus labios rozando su mandíbula, y yo me incliné para besar su sien, un gesto suave pero intencional. Él cerró los ojos, atrapado entre nosotras, su cuerpo relajándose bajo nuestro toque. «Quédate con nosotras», susurré, mi voz un eco de la de ella. Sus manos se movieron, una hacia ella, la otra hacia mí, como si quisiera asegurarse de que ambas éramos reales. La habitación parecía contener su propio universo, un espacio donde las reglas del mundo exterior no aplicaban. Cada movimiento era lento, deliberado, como si estuviéramos escribiendo una historia con nuestros cuerpos. Ella se acercó más, su cuerpo ahora completamente pegado al suyo, y yo me mantuve detrás, mis manos descansando en sus costados, sintiendo cómo su respiración se volvía más profunda. «Estás aquí», repetí, mi voz un susurro que parecía envolvernos a los tres. Él dejó escapar un sonido suave, casi inaudible, y sus manos se aferraron a nosotras, como si temiera que el momento se desvaneciera. Ella me miró de nuevo, sus ojos brillando con una mezcla de complicidad y deseo. «Esto es nuestro», dijo, su voz baja, y yo asentí, sintiendo cómo el calor en la habitación crecía. La noche se extendía ante nosotros, llena de posibilidades, y mientras nuestras manos se entrelazaban, supe que este momento sería el comienzo de algo que ninguno de nosotros podría olvidar. La habitación parecía contener el latido de 3 corazones, un ritmo que resonaba en cada rincón, llenando el espacio de una energía que era a la vez frágil y poderosa. Estábamos los tres, entrelazados en un momento que parecía desafiar las leyes del tiempo.
Yo estaba detrás de él, mis manos descansando suavemente en sus hombros, sintiendo la calidez de su piel bajo mis dedos. Ella, a su lado, lo miraba con una intensidad que era casi tangible, su mano aún posada en su pecho, como si quisiera memorizar cada latido. Él, atrapado entre nosotras, parecía haber abandonado toda resistencia, su respiración ahora más profunda, más libre. «Estás aquí», susurré, mi voz un hilo suave que se deslizaba en el silencio. Mis labios rozaron su oreja y sentí cómo su cuerpo se estremecía bajo mi toque. Ella se inclinó hacia él, sus labios trazando un camino lento por su mandíbula, deteniéndose justo antes de llegar a sus labios. «Siempre supe que este momento llegaría», dijo ella, su voz baja, cargada de una certeza que parecía envolvernos a todos. Él abrió los ojos y por un instante, su mirada se encontró con la mía, buscando algo, quizás una respuesta, quizás un permiso. Sonreí, dejando que mi mano se deslizara por su brazo, entrelazando mis dedos con los suyos. «No hay nada que temer», murmuré, mi voz firme pero suave. Ella se acercó más, su cuerpo ahora completamente pegado al suyo, y yo me moví para sentarme a su otro lado, dejando que mi kimono se deslizara un poco más, revelando la curva de mi hombro. Tomé su otra mano, guiándola hacia mi cintura, y sentí cómo sus dedos se tensaban ligeramente antes de relajarse. «Esto es nuestro», dije, mirando a ambos, mi voz un puente entre sus corazones y el mío. Ella levantó la mirada, sus ojos encontrándose con los míos, y en ese momento algo se selló entre nosotras. No era solo deseo, era una conexión más profunda, un entendimiento de que este momento era más grande que cualquiera de nosotros. Ella lo besó entonces, un beso que comenzó lento, casi tentativo, pero que rápidamente se volvió más intenso, como si estuviera liberando algo que había guardado durante demasiado tiempo. Él respondió, sus manos moviéndose con una seguridad que no había mostrado antes, una alcanzándome a mí, la otra atrayendo a ella más cerca. Me incliné hacia él, mis labios rozando su sien, y luego, en un impulso que no planeé, besé a ella. Fue un beso breve, pero lleno de una electricidad que nos unió a los tres aún más. Cuando nos separamos, ella sonrió, y su mano buscó la mía, entrelazándola sobre el pecho de él. «¿Qué es esto?», murmuró él, su voz apenas audible, pero cargada de una emoción que no podía ocultar. «Es lo que siempre hemos querido», respondí, mi mano deslizándose por su pecho, sintiendo cómo su corazón latía desbocado. Ella se inclinó hacia él de nuevo, sus labios rozando su cuello, y yo me acerqué más, mi cuerpo ahora pegado al suyo, mis manos descansando en sus costados. «Quédate con nosotras», susurré, mi voz un eco de la de ella. Él cerró los ojos, su respiración entrecortada, y por primera vez sentí que se rendía por completo al momento. La noche se cerró a nuestro alrededor, como si el mundo exterior hubiera dejado de existir. Cada toque, cada susurro, era una promesa de que este momento sería nuestro para siempre. Ella me miró, sus ojos brillando con una mezcla de complicidad y deseo, y yo asentí, sintiendo cómo el calor en la habitación crecía. «Esto es nuestro», dijo ella, y yo repetí sus palabras, mi voz fundiéndose con la suya. Él nos atrajo a ambas, sus brazos envolviéndonos, y en ese instante, supe que no había vuelta atrás. Cuando la luz del amanecer comenzó a filtrarse por la ventana, estábamos los tres, aún juntos, envueltos en el silencio de lo que habíamos compartido. No había preguntas, no había dudas, solo la certeza de que este momento, este secreto del corazón, nos pertenecería para siempre. «Te amo», susurré, no solo a él, sino a ella también, y sus manos apretaron las mías, sellando un pacto que no necesitaba palabras. La noche había terminado, pero lo que habíamos creado juntos viviría en nosotros para siempre.